Bueno, vamos a comenzar dándoles los buenos días y agradeciendo la presencia de todos, no tanto, además de los del país, de Montevideo, de acá de Ciudad, también del interior del país, y también internacionalmente con países participando como lo son Costa Rica, México y Chile. Así que bueno, bienvenidos todos y muchas gracias por estar y esperemos que esto sea de un gran aporte y así será. Bueno, como todos sabrán, hoy vamos a hablar sobre la historia clínica electrónica, el equilibrio entre el acceso y la protección de datos. Un tema muy importante dirigido al personal de la salud y también al personal de informática. Esto está organizado, ¿verdad?, por el Comité de Bioética Asistencial del Hospital Policial, también colaborando siempre el Departamento de Educación en Salud del Hospital Policial. Y tenemos una expositora de mucho renombre, que es María José Viega, bueno, que ustedes ya habrán visto su currículum, es muy extenso, así que muchas gracias también a la expositora. Y bueno, no nos queda más que presentar a las autoridades aquí presentes, que contamos con la presencia del subdirector nacional de Sanidad Policial, el doctor Jorge Pomi, que también va a decir unas palabras, ¿verdad? Y te muteaste la última parte. No se escucha. No se escucha. Bueno, creo que se oyó ya todo. Y en especial la colaboración de la doctora María José Viegas Rodríguez, que como dijo, ya nos fue informada, le fue informada a todos ustedes, es una reconocida especialista internacional e internacional en el tema del cual se va a preocupar. Digo, esta jornada fue hecha iniciativa del Comité de Bioética Asistencial del Hospital Policial, recibió la colaboración del Departamento de Educación Médica Continua del Hospital Policial y también recibió el auspicio del Colegio Médico Local. A todos ellos les quedamos muy agradecidos por esta actividad académica de real relieve. Muchas gracias a todos y bueno, dejemos a los expertos que hablen. bueno, muchas gracias, doctor, por estar presente. Sabemos que está con un montón de cosas, pero el doctor quería estar presente. Bueno, y para concluir con la parte protocolar, digamos, también tenemos la presentación del coordinador del Comité de Bioética del Hospital Policial y de la Dirección Nacional de Sanidad Policial, que es el doctor Luis Carlos Heus, también de amplia trayectoria. Así que, bueno, doctor, unas palabras. Bien, buenos días a todos. Bienvenidos los coterráneos uruguayos y los extranjeros que nos están acompañando en esta jornada. El tema de la historia clínica electrónica, que es algo que recientemente se está implementando en Uruguay, es algo que a todos los clínicos, a todos quienes hacemos asistencia, nos resulta, digamos, importante conocer los detalles de cómo hacemos las cosas, las dificultades que se nos van presentando. Seguramente también en los países de ustedes, me refiero a Chile, Costa Rica, México, no sé si algún otro más está participando, también sea una preocupación. Entonces, la doctora María José Viega, quien es especialista en este tema, bueno, nos dará sus aportes y queda abierta la posibilidad de preguntas. Solicitamos que las hagan a través del chat, no levantando la mano, ni con la manito, ni hablando. Así le damos una mejor continuidad a la exposición, sin interrupciones, y las preguntas que ustedes generen serán presentadas para el disertante, para la disertante, y bueno, y estaremos a sus respuestas. Muchas gracias a todos y bueno,
esperamos entonces a la doctora Viega que comience su conferencia. Así que, María José, ya podés compartir pantalla. Muchas gracias por tu colaboración, por tu apoyo para esta actividad. Muy buenos días. Vamos a ver si compartimos. ¿Se ve? ¿Sí? Sí. Bien. Perfecto. Muy buenos días a todos. Quiero agradecer en primer lugar al Hospital Militar por la invitación, Policía. al Comité de Bioética y muy especialmente al doctor Luis Geus, que fue con quien hemos estado trabajando estos días a los efectos de coordinar la presentación, y agradecerle a todos ustedes porque, bueno, la convocatoria ha sido muy rica en cuanto a la participación, así que bueno, espero que podamos tener un intercambio al final. Para hablar del equilibrio entre el acceso y la protección de datos, cuándo podemos acceder o cuándo no, vamos a comenzar refiriéndonos a la ley uruguaya de protección de datos, que es la ley 18.331, del 11 de agosto del 2008, fecha en que fue promulgada. Y en esta ley, el artículo 4D define a los datos sensibles y entiende que son aquellos que revelan origen racial y étnico, preferencias políticas, convicciones religiosas o morales, afiliación sindical e informaciones referentes a la salud o a la vida sexual. Y con respecto a este artículo, tengo que contarles que la URCDP es la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales, es el órgano de control, la autoridad uruguaya en materia de protección de datos que fue creada por la ley 18331, aprobó una resolución en mayo del año pasado que incluyó a los datos biométricos en la categoría de datos sensibles. Los datos biométricos ya habían sido definidos en el dictamen 13 del año 2009, porque ya desde ese entonces preocupaba darle una especial protección a este tipo de datos. Y la ley de rendición de cuentas pasada, la 19.924, los agregó en un literal ñ del artículo 4 y los incorpora, o sea que tiene ya rango legal, no es solamente la regulación del órgano de control, y establece su regulación en un artículo que se agrega a través del artículo 87, que es el artículo 18 bis de la ley. Si les interesa ver la ley con todas las actualizaciones, las pueden bajar del sitio del INPO, que tiene incorporadas todas las modificaciones. Entonces, tenemos en primer lugar que los datos de salud son datos sensibles. Y el decreto reglamentario de la ley 18331, que es el cual me mutearon a mí también. El decreto 414 del 2009, en el artículo 4D, establece que son los datos relacionados con la salud, las informaciones concernientes a la salud pasada, presente y futura, física y mental de una persona. Y se van a considerar también datos de salud los referidos a su porcentaje de discapacidad y también a la información genética. Entonces acá tenemos en primer lugar un acercamiento a cuáles son los datos que vamos a tener que proteger en forma muy especial. Y ahora vamos a ver qué implica esta protección especial por tratarse de datos sensibles.
La Ley de Protección de Datos establece una serie de principios que, por un tema de tiempos, me voy a referir solamente a dos de ellos, porque considero que son las columnas, los dos grandes pilares para sostener la protección de datos, que es el principio de finalidad y el principio de previo consentimiento informado. Estos dos principios nos van a resolver la mayor parte de los casos, porque la realidad es muy rica. Y si bien la ley es una ley extensa y detalla, y también tenemos aclaraciones importantes en el decreto reglamentario, vamos a ver que los blancos y negros no son los más comunes, y que tenemos un ámbito de datos o de situaciones grises que necesitan una resolución. Y acá va a ser muy importante tener en cuenta el principio de finalidad. Ese principio de finalidad, yo recabo los datos con una determinada finalidad, y esa finalidad se la voy a tener que informar a el titular del dato, y no puedo utilizar esos datos con una finalidad diferente. Esto significa que cuando yo recabo un dato con una finalidad asistencial, no lo puedo usar después para hacer campañas de marketing, para ofrecer otro tipo de productos, ¿sí? Y tenemos que acotarlo a que va a ser en el ámbito del proceso de atención, con las connotaciones que esto implica, ¿verdad? Y el consentimiento del previo consentimiento informado, ven que ya el nombre nos está dando algunas de sus características. Tiene que ser previo y tiene que ser informado. El titular de los datos tiene que saber para qué estoy recabando esa información. El consentimiento tiene que ser previo, libre, informado, documentado, todas características que dan garantías de que la persona realmente entrega su información y conoce el contexto y el manejo que se va a hacer de su información personal. Y en materia de consentimiento en el ámbito médico, tenemos que tener en cuenta dos tipos de consentimientos que son bien diferentes. Uno es el consentimiento de la ley 18.335, la ley de derechos del paciente o del usuario del sistema, que ustedes seguramente la conocen mucho mejor que yo, porque bueno, es justamente una ley dentro del ámbito de la salud. Y el consentimiento al que refiere a la ley 18.335 es un consentimiento dado para procedimientos médicos, y no tiene nada que ver con el consentimiento que establece la Ley de Protección de Datos. Porque uno me va a habilitar a hacer un procedimiento médico, y sí tiene las mismas características, porque lo voy a tener que hacer en forma previa, le voy a tener que informar de cuáles son las consecuencias, los riesgos que tiene ese procedimiento, lo voy a tener que documentar, pero la finalidad es diferente, y por eso yo hoy les decía ese juego, ¿verdad?, de los dos principios, finalidad y consentimiento. El consentimiento que establece la 18.331 tiene distintos ámbitos, o podemos decir que podemos hablar de distintos tipos de consentimiento. El primer consentimiento es aquel que me van a dar para recabar y para tratar los datos. Este es un tipo de consentimiento que me está habilitando a guardar esos datos que me dan los usuarios del sistema de salud, hacer un tratamiento, ¿verdad?, mantenerlo actualizado, bueno, y cumplir con todos los otros principios que establece la ley. Otro tipo de consentimiento, y que es diferente, es el de cesión de datos. Y este consentimiento para la cesión de datos implica siempre que yo quiera comunicar los datos fuera de la institución, voy a necesitar el consentimiento de la persona. Acá puede tratarse de una comunicación de datos a nivel nacional, o puede tratarse de una comunicación de datos a nivel internacional.
puede ser por casos de estudio, ¿verdad? Por casos de algún tipo de investigación que vamos a ver que está regulado específicamente. Y está regulado específicamente en el decreto 158 del 2019. Este decreto derogó al decreto 379 del 2008. Que presten atención en la fecha. Dijimos que la Ley de Protección de Datos había sido promulgada el 11 de agosto del 2008. Y es posterior, más allá de que tiene un mayor rango, por tratarse de una ley, con lo cual yo entendía que derogaba, y lo habíamos hablado en algunas presentaciones, que estaba derogando algunos artículos del decreto 379 en materia de consentimiento, porque la Ley de Protección de Datos era mucho más estricta en algunos aspectos. El 158, que es un muy buen decreto, menciona el consentimiento en varios artículos. Está estableciendo en el artículo 2, en el literal P, define el consentimiento libre e informado, y en el literal 7 refiere al consentimiento de las personas incapaces. En el capítulo 2, el artículo 4 refiere a los principios éticos de la investigación, y el primer principio es el consentimiento libre e informado. En el capítulo 3 regula cómo tengo que recabar el consentimiento, cómo lo tengo que documentar, es un capítulo dedicado al consentimiento, y en el capítulo 5 refiere al protocolo de investigación. En el artículo 25, literal C, también se refiere al consentimiento informado. Como ven, en materia de investigación, hoy por hoy tenemos una regulación muy concreta en este decreto 158. Ahora nos preguntamos, ¿existen excepciones al consentimiento? Porque estábamos hablando de que el objetivo era ver ese equilibrio, ¿verdad?, entre el acceso, ¿no?, y la protección de datos. ¿Cuándo puedo dar acceso a los datos? ¿Quién puede ver los datos de salud cuando estamos hablando de un ámbito especialmente protegido? Y tenemos excepciones en la ley 18.331, que establece en el artículo 9 excepciones al consentimiento con carácter general. O sea, excepciones al consentimiento cuando recabamos para ese primer hito de recabar los datos y el tratamiento de los datos. Por otro lado, tenemos excepciones a la comunicación de datos. Cuando este intercambio de datos, cuando esta comunicación de datos es internacional, lo vamos a tener regulado en el artículo 23. Y también el 19, que establece datos especialmente protegidos y refiere al secreto profesional. Acá vamos a tener todos los ámbitos vinculados a tercerizaciones, ¿verdad? Cuando yo, vamos a ver, cuando yo tercerizo un servicio, como puede ser con un laboratorio, con una clínica especial, bueno, en esos casos yo voy a estar ante un caso de excepción, cuando tengo un contrato, ¿verdad?, que como sucede en el ámbito de la salud, donde el contrato de afiliación, bueno, implica una relación contractual con el usuario que me va a estar amparando y me va a estar determinando o habilitando un montón de situaciones. Y para investigar, bueno, ahora, bien, y como les decía, para investigar, todo el consentimiento está regulado en el decreto que acabamos de ver y que vamos a tener que tener en cuenta. Si estamos hablando de investigación clínica o ensayos clínicos, como pueden ser
o nuevos medicamentos, y en los casos de investigación epidemiológica. Y en los casos de investigación epidemiológica tenemos que tener en cuenta que acá tenemos otra herramienta más allá de el consentimiento, que es la posibilidad de disociar los datos. Yo puedo disociar datos o anonimizar datos. Y tienen una herramienta muy importante en una guía que elaboró la Unidad de Protección de Datos y que la pueden descargar del sitio de la Unidad de Protección de Datos, de cuando anonimizan o cuando disocian datos, qué implica una cosa, qué implica la otra, cuándo lo puedo usar para una cosa o para otra. El sitio web de la URCDP, para los que no lo conocen, es www.datospersonales.gov.ui. www.datospersonales.gov.ui. Y de ahí pueden descargar esta guía que les estoy mencionando. Se aprobó en nuestro país a raíz de un artículo que se incorporó en la ley 19.355, que era el artículo 466, que habilitaba al Poder Ejecutivo a reglamentar todo lo que tenía que ver con la historia clínica y con la historia clínica electrónica nacional, que si bien podemos hablar de los accesos a la historia clínica, también tenemos que hablar de los accesos a través de la historia clínica electrónica nacional y del empoderamiento que ha tenido el usuario en todo este tiempo. Este decreto 242, aprobado en el año 2017, reglamenta entonces este artículo 466 y va a estar basado o se va a estar fundamentando en la Ley de Derechos del Paciente, la 18335, en la Ley de Firma Electrónica, de Documento y Firma Electrónica. Si vamos a hablar de historia clínica electrónica, la historia clínica electrónica es un documento electrónico y como tal va a estar regulado por la 18.600. Y por el decreto 459 del 2016. ¿Cómo se estructura este decreto? Bien, este decreto tiene tres grandes partes. Por un lado, tiene disposiciones generales, que establece el objeto del decreto y una serie de definiciones. En un segundo bloque va a regular la historia clínica electrónica nacional y va a establecer la obligatoriedad de la historia clínica. Todas las instituciones de salud están obligadas a llevar una historia clínica electrónica. Y va a establecer cuáles son los principios que tenemos que tener en cuenta en cuanto a la historia clínica electrónica. Y en un tercer bloque va a regular al sistema y plataforma de historia clínica electrónica nacional, que la conocemos como el HCEN. Y acá va a estar hablando del intercambio, que en realidad la palabra no es feliz, porque en realidad no estamos hablando de intercambio, estamos hablando de accesos, de poder acceder en forma remota a información entre los distintos prestadores de servicios de salud. Ustedes saben que el HCEN concibió a la historia clínica nacional como un sistema distribuido. Cada prestador de salud tiene la parcela de historia clínica, la porción de historia clínica en lo que hace a mi relación con ese prestador. Y es a través de la plataforma HCEN donde el médico en una instancia asistencial se puede conectar y acceder a la información que existe en los otros prestadores. Entonces, lo que va a regular, bueno, son mecanismos de intercambio, va a hacer referencia a la ley de intercambio de información y va a regular los accesos, en qué casos se puede acceder a través de la HCEN. Y los accesos, en primer lugar, se podrá acceder el médico en la instancia de consulta.
¿verdad? Esa es la situación más clara. Por otro lado, va a poder acceder en casos de emergencia. En casos de emergencia, el médico va a poder romper la seguridad, porque muchas veces el paciente no va a estar en condiciones de habilitarme o de darme el consentimiento. Y también prevé el acceso a la historia clínica por parte de los usuarios. Miren qué interesante. Esto realmente es algo que ha ido evolucionando en favor del usuario, porque hasta hace no muchos años era complicado, ¿verdad?, pedir la historia clínica, porque no existía ese concepto de que la historia clínica es del paciente. No es ni del médico, a pesar de que puede tener derechos de propiedad intelectual, pero no es, como dato de salud, no es del médico y tampoco es de la institución. La institución va a ser la custodia de la historia clínica. Y eso es importante tenerlo en cuenta. El titular de esa información es el usuario, el paciente, y la institución de salud es quien tiene el deber de custodiar la historia. Entonces, hoy por hoy, estamos en una situación en que a la historia clínica electrónica podemos acceder en forma electrónica, mientras que antes, bueno, teníamos que recorrer un largo camino para lograr tener una copia de la historia clínica, aunque sé que hoy todavía hay dificultades, porque muchas veces algunas instituciones pretenden entregar la historia clínica en formato electrónico cuando se solicita una copia y hay una reticencia todavía estamos muy aferrados al papel, ¿no? Pero en realidad yo quiero que me la den en papel, cuando en realidad el original y el documento que debería presentar en juicio, por ejemplo, es en formato electrónico. Y esto, por eso les decía, esto está, está regulado en la ley 18.600 de documento y firma electrónica. Accesos especiales. Bueno, los trabajadores de la salud actuante durante la instancia asistencial o con el consentimiento del titular. En relación al acceso vinculado a los trabajadores en general de una institución médica, es muy importante que se definan perfiles de acceso. No es lo mismo a la información que va a acceder el sector de administración o quien atiende, ¿verdad?, el call center o el personal médico. Entonces acá tenemos que distinguir lo que pueden ser los datos identificatorios de la persona, de los datos económicos de ese vínculo contractual entre el usuario y la institución de salud, de la información clínica. Y para eso es importante que haya perfiles muy bien definidos para ver a qué se accede en caso de la historia clínica. Con la gran ventaja que la historia clínica electrónica voy a tener la trazabilidad de quién accede, cuándo y a qué. Y esto no es un elemento menor, porque en la historia clínica papel nosotros no teníamos idea quién la veía y en qué circunstancia, ¿verdad? También es un detalle no menor el que en la instancia papel yo no conozco ningún caso de un paciente que se haya opuesto a que el médico viera la historia clínica. Es decir, no, mire, usted me tiene que atender, pero mire, vea esta parte y esta otra no la vea. Eso no pasaba en el mundo papel. Bueno, pero sí pasa en el ámbito de la historia clínica electrónica, y ahora vamos a ver cuáles fueron los problemas que se plantearon y cómo se han solucionado. También en la ley de derechos del paciente se establece la posibilidad de que pueda acceder en algunos casos a datos clínicos la familia. Con lo cual esto también origina problemas de cuándo yo puedo dar información a la familia y cuándo no. Porque como les decía, no hay blancos y negros, vamos a estar a la casuística, ¿verdad?
Por otro lado, el Ministerio de Salud Pública, que el decreto 242 dice que podrá acceder de acuerdo a sus cometidos constitucionales y legales, pero después vamos a ver que un decreto posterior, que es el 122, que voy a hacer referencia, dice cuando lo considere pertinente, que no nos pareció demasiado feliz el cuando lo considere pertinente, parece una puerta demasiado grande, ¿verdad? A pesar de los cometidos que tiene el Ministerio de Salud como rector en la materia. Y por último, puede acceder a AGESIC. AGESIC, la Agencia de Gobierno Electrónico, que es quien administra tanto la plataforma de Salud Hoy como la red de Salud Hoy, bueno, va a poder acceder, pero solo para casos de mantenimiento y soporte. Ustedes saben que en el sistema de historia clínica electrónica nacional existen 2 registros en la plataforma, o sea, 2 bases de datos, las bases de datos de personas y las bases de datos de eventos clínicos. Esas bases de datos están separadas, no se vinculan, que solo se va a vincular en el momento del acceso. Por lo tanto, AGESIC no va a entrar nunca a información de carácter clínico. A pesar de que, bueno, se ha hablado de que ese listado de registro, del registro de eventos, puede llegar a, llegado el caso, a darme determinado dato que pueda ser de salud. Si yo tengo visitas frecuentes a un oncólogo, bueno, es muy probable que tenga cáncer, por ejemplo. Pero en realidad el funcionamiento de estos sistemas funciona disociado. Si yo no tengo forma de entrar, que no es el caso de AGESIC, desde una institución de salud, yo tengo que poder entrar con los datos del usuario para poder mapear o machear, como dicen los técnicos, ese registro de personas con el registro de eventos. La ley 19.670 del 2018 hizo modificaciones a el artículo 5 y establece, de la Ley de Derechos del Paciente, y establece que el Ministerio Público podrá solicitar la historia clínica de la víctima de un delito, previo consentimiento de aquella o de la familia y a los solos efectos de la acción penal. Ahí tiene la finalidad. O sea que acá se está consagrando en 2018 un nuevo tipo de acceso. Está validando el acceso del Ministerio Público. También esta ley, y esto vinculado al tratamiento de estos datos de salud, reforma la ley de protección de datos. Se fortalece muchísimo el principio de responsabilidad de los datos y se cambia el criterio de, bueno, yo voy a responder en caso de que tenga un determinado evento, sino que ahora estamos hablando de un sistema de responsabilidad proactiva. Esta responsabilidad proactiva implica que la institución va a tener que adoptar una serie de medidas para proteger estos datos. Cuando se hacen estas modificaciones, se tienen en cuenta 2 aspectos. En primer lugar, que cuando una entidad trata datos sensibles como negocio principal, caso de las instituciones de salud, voy a necesitar designar un delegado de protección de datos. El plazo para nombrar este delegado ya está vencido. La URCDP pueden encontrar en el sitio de la URCDP, si no han nombrado al delegado de protección de datos, todas las condiciones que debe tener este delegado. Tiene que tener formación jurídica, formación en derechos humanos, especialmente en protección de datos, tiene que conocer, en este caso, el área de la salud,
o sea, tiene que ser alguien que conozca la normativa en materia de salud y cómo funcionan las instituciones de salud. Puede ser un funcionario de la institución o puede contratarse a un externo. Está todo detallado, hay determinadas resoluciones y dictámenes de la URCDP que los pueden descargar en cuanto del sitio web de la URCDP en cuanto a los requisitos para designar delegado. Pero es una obligación que hoy por hoy está vigente para todas las instituciones de salud. Y el 194, bueno, además del delegado, también es necesario realizar una evaluación de impacto. ¿Qué impacto tiene ese tratamiento que se hace en una institución de salud? Por tratarse de datos sensibles. La evaluación de impacto implica analizar todo el ciclo de vida del dato, desde que el dato ingresa a la institución hasta que o lo elimino o lo archivo o lo dejo en una situación pasiva. Entonces, acá es muy importante que yo analice etapa por etapa quién recaba el dato y qué posibilidades de acceso a ese dato existen. La evaluación de impacto es un trabajo importante y es interdisciplinario. Van a necesitar integrar a todos los gerentes o a todos los directores, van a necesitar a la parte jurídica, a la parte médica, a la parte contable, o sea, todos los departamentos por los cuales va a circular el dato, bueno, yo voy a tener que tener en cuenta de hacer un trabajo conjunto para evaluar los riesgos en cada una de esas instancias y ver, bueno, qué medidas adopto para hacer frente a esos riesgos. Así que tenemos dos obligaciones que son muy importantes, las dos ya ya vencieron los plazos que dio la 19.670 y hoy por hoy tengo estas dos obligaciones vigentes. La 19.670 en el 194 establece que las entidades prestadoras de servicios de salud deberán incorporarse al sistema de historia clínica electrónica nacional. Y establece, bueno, la obligación, por un lado, del prestador y por otro lado, establece que las personas van a quedar incorporadas al HCEN a través de la registración de la información por parte del prestador. El prestador tiene la obligación de incorporar a las personas a ese registro. O sea que acá tenemos una excepción al consentimiento. No le vamos a pedir al usuario de la institución el consentimiento para subirlo al registro de personas, porque se acuerdan que hablamos que el artículo 9 establecía excepciones al consentimiento y la excepción de estar regulado, de que exista una regulación de rango legal, es una de las excepciones. Y en el inciso tercero establece que toda persona en cualquier momento podrá oponerse al acceso de su información clínica a través de la plataforma HCEN. Y que esta oposición puede ser revocable. Y no se establece ni en cuántas oportunidades, por lo tanto yo, depende del médico que vaya, o puedo evitar que se acceda, autorizar o autorizar el acceso. Esta oposición impedirá el acceso a la información clínica, salvo las excepciones legalmente previstas. ¿Qué sucede? Acá, digamos que la contracara de los derechos del paciente, vamos a tener los derechos del médico. Y el derecho del médico a no realizar un diagnóstico cuando tiene conocimiento de que no está pudiendo acceder a determinada información que considera que, bueno, que es importante a los efectos de realizar el diagnóstico. Pero sí existe el empoderamiento del paciente porque, como yo les decía hoy, creo que nunca se había presentado el caso en papel de que la persona dijera, no, no quiero que el médico vea mi historia clínica. Pero ¿qué sucedió? La HCEN potencia este sistema y por lo tanto si
hay un paciente que se atiende en distintas instituciones de salud y no quiere que una institución tenga conocimiento de un tratamiento que se está haciendo en otra, bueno, la forma es esta oposición al acceso a la información clínica a través de la plataforma HCEN. El decreto 122 es el que va a reglamentar del año 2019 este artículo que acabamos de mencionar y va a establecer, bueno, toda la gestión de accesos a la información clínica electrónica, las obligaciones de las instituciones, los derechos de los usuarios respecto a este intercambio. Y acá les traje, si ustedes entran, por si no lo conocen, a el sistema a la plataforma WUBUI, tienen la posibilidad de configurar mis accesos a mi historia clínica digital. Cuando entran, les van a exigir que ingresen con la cédula de identidad, les van a exigir la identidad digital, porque yo la tengo acá a mano porque entré antes de la charla, para hacer estas capturas, y le va a exigir la fehaciente verificación de que son realmente ustedes. Y para eso se va a utilizar la identificación digital con un nivel de seguridad que es el equivalente funcional a la presencialidad. Esto está regulado en nuestro país y se exige que para que una identidad digital sea el equivalente funcional a la presencial, voy a tener que tener una firma electrónica avanzada y como dato biométrico la huella dactilar, que las dos cosas están en la nueva cédula de identidad. Tengo el chip de la firma electrónica avanzada y tengo la huella dactilar como dato biométrico. O sea que la cédula de identidad cumple con todos los requisitos para una identidad digital de el mayor grado de seguridad. Y me va a pedir cuando ingreso, me va a aparecer este aviso legal y me va a pedir que acepte estas, digamos, condiciones de uso del acceso remoto a la firma a la historia clínica digital. Cuando ingreso, me va a aparecer esta página que tiene un montón de información, cómo funciona la plataforma, una serie de preguntas habituales, y tengo por un lado mi historia clínica y por otro lado tengo accesos y permisos. Y ahí es donde yo voy a poder decidir si quiero que se acceda limitado o que no se acceda. Pero también, y esto es una de las ventajas de la historia clínica electrónica frente a la historia clínica papel, voy a poder ingresar a mi historial de accesos. O sea, yo puedo saber quiénes accedieron a través de la plataforma HCEN a mi historia clínica. Cuando accedieron, de dónde, entonces voy a saber si desde el Ministerio de Salud Pública vieron mi historia, si la emergencia móvil ingresó a mi prestador principal, voy a tener documentados todos los accesos. Acá va a ser la posibilidad de optar en cuanto a los accesos a la historia clínica, ¿no? Habilito el acceso al personal de la salud, lo habilito parcialmente o no lo habilito. No quiero que se acceda a mi información a través de la plataforma HCEN. Bueno, en mi caso, la única consulta que aparece, que me hice la pregunta, ¿no? Porque no es que no haya tenido instancias de consulta médica, sí, cuál es el nivel de uso, eso lo tendría que decir alguien del programa salud, cuál es el nivel de uso que se está haciendo
realmente del HC, porque bueno, en mi caso, la única consulta que aparece en la historia clínica es la que hice yo hoy, en el día de hoy. Pero en el caso, acá, en este, le puede aparecer un listado de si ingresó al ministerio, si ingresó, en algunos casos puede haber alguna excepción, puede ser, por ejemplo, el Fondo Nacional de Recursos, de la institución médica, de la emergencia, o sea, acá le pueden aparecer, y eso el usuario tiene la posibilidad de hacer un control de quién está ingresando. Para finalizar, recomendarles la lectura de este dictamen 4 del 2015, si bien es un poquito ya antiguo para lo que implica todo lo que es la documentación vinculada a la tecnología, es del Supervisor Europeo de Protección de Datos, y se llama así una nueva ética digital, datos, dignidad y tecnología. Y dice que la dignidad de la persona humana no solo es un derecho fundamental en sí misma, sino que también constituye la base de las libertades y derechos posteriores, incluidos los derechos a la intimidad y a la protección de datos personales. Y dice además que los conceptos y principios tradicionales de intimidad y protección de datos ya incluyen matices éticos para la protección de la dignidad, como el empleo y la salud. Muchas gracias. Quedo a las órdenes para cualquier pregunta que puedan tener. No te escuchamos, Luis. Está. Muchísimas gracias, María José. Realmente ha sido muy importante toda la información que nos has dado. Queda abierto para preguntas que quieran hacer quienes están participando en esta conferencia. Yo por lo pronto te iba a hacer una pregunta. En cuanto a los datos confidenciales, los datos esenciales, perdón, que son esenciales, considerados esenciales, ¿hay alguna protección especial? ¿Datos sensibles? ¿A qué te referís con datos esenciales? No, datos sensibles. Datos sensibles. Como puede ser los temas de HIV o otro tipo de información que sí, lo que sucede es que para la Ley de Protección de Datos, todo dato de salud, no importa si es que estoy con gripe, que tengo VIH, que tengo cáncer, o que, no sé, me salió una verruga, todo es un dato sensible porque si me vacuné o no, ahora que está tan sobre la mesa el tema, si tengo una vacuna o no tengo una vacuna, es un dato de salud, y por lo tanto, para la ley 18331 es un dato sensible y requiere especial protección. Perfecto, muchas gracias. Susana, la doctora Susana Escames, que está en el chat, no sé si te han llegado preguntas. No, la verdad que no ha llegado ninguna pregunta a través del chat por lo menos. No, yo no veo ninguna. Si alguien quiere preguntar, levanta la mano. Acá hay una que dice, para el paciente pienso que... Un dato sensible es personal, lo que considere el paciente. El paciente es el titular del dato, ¿verdad? Y por lo tanto, a ver, así como consideremos otro dato sensible, por ejemplo, mi información, mi concepción religiosa o política, son datos sensibles, pero como son mis datos, si yo los doy, estoy dando el consentimiento. Entonces, los datos forman parte de mi persona. Por lo tanto, yo tengo esa facultad. Si yo considero que un dato de salud no me importa que se conozca, ¿no? A veces aparece en las redes, y hoy no fui a trabajar, estoy en casa, estoy engripada, tengo esto, tengo lo otro, me caí, me quebré una pierna. Son datos de salud.
y lo estoy comunicando nada más y nada menos que en las redes sociales. Y bueno, y ahí hay un consentimiento, ¿verdad? Eso es una cosa. Otra cosa es que las instituciones de salud y los médicos, ¿verdad? Y todo el personal de la salud, de enfermería, sean muy cuidadosos porque tienen una obligación de proteger muy especialmente esta información. Son circunstancias distintas. Por eso el hecho de que, bueno, capaz que yo tengo habilitado, vieron, yo tengo habilitado el acceso a que el médico comparta, porque quiero que el médico tenga toda la información posible cuando me va a hacer un diagnóstico, pero capaz que para otra persona, y no quiero que acceda a determinada información. No en nuestro país, pero a nivel de derecho comparado, por ejemplo en España, hay algunas en algunos lugares se regula específicamente esa discriminación de los accesos. Y, por ejemplo, se distingue lo que puede ser la parte de la historia clínica psiquiátrica o ginecológica, o bueno, o para determinado tipo de enfermedad que puede ser sensible. Como puede ser el VIH, pero sensible en el sentido de lo que puede implicar el comunicar ese dato, porque sensible para la ley de protección de datos son todos los datos de salud. Acá llegó una pregunta, doctora. Nos pregunta Ana Molina si los datos de concurrencia y cumplimiento de los tratamientos, ¿cómo deben ser considerados? Son datos de salud también, ¿verdad? Porque hace al proceso asistencial, hace a, bueno, en la concurrencia y hace a los controles que yo voy teniendo, ¿verdad? Todo esto se ve también muy potencializado con todo lo que son los sistemas de inteligencia artificial, todo lo que son los wearables, todo lo que yo me puedo controlar a distancia, ¿verdad? Ahí voy a tener también la comunicación por la cual le envío, el medio de comunicación por el cual le envío al médico esa información, todo lo que tiene que ver con telemedicina, que hoy por hoy está sobre el tapete, ¿verdad? Evidentemente sí son datos sensibles y por lo tanto voy a tener que tener mucho cuidado en cómo los transmito. Sería muy bueno recibir la grabación. Sí, eso después va a informar Teo seguramente. Lo que pasa es que, claro, el secreto profesional siempre está vigente, que no es solo para el médico, para todo el equipo de salud. Así que realmente, claro, acá se amplía mucho más. Claro, el secreto profesional tiene una connotación penal, ¿verdad? La violación de ese secreto profesional, y hace, si bien es a toda la institución, por ejemplo, la recepcionista o la cajera que me cobra, con la cual, ¿qué nivel de acceso a datos puede tener? ¿Verdad? Bueno, puede saber que me voy a hacer un análisis y me tiene que cobrar tanto. Ahora, no tiene por qué conocer el detalle de ese análisis. Eso, por ejemplo, era lo que yo me refería cuando hablaba de los perfiles, de que el perfilamiento de cada función y el acceso a lo que cada función puede acceder es muy importante. Doctora, me pareció muy interesante remarcar lo de la trazabilidad, porque nosotros antes la historia, en fin, la leía, no sé quién la leía. En cambio ahora el poder seguirle ese recorrido realmente me sorprende y me parece muy interesante. Hay otra pregunta acá que dice la doctora Gabriela Plada. Para la realización de juntas médicas, ¿el usuario puede negarse al acceso de la historia clínica electrónica nacional? Sí, el usuario siempre se puede negar. Acá hay que ver la junta médica, si es por un tema de diagnóstico, ¿verdad?
bueno, tenemos que separar cuando estamos ante casos de investigación. Pero, por ejemplo, para que se hagan una idea, el Fondo Nacional de Recursos, hoy por hoy, discrimina en el formulario lo que es, capaz que hay alguien del Fondo Nacional de Recursos, pero discrimina muy bien en el formulario lo que es el consentimiento de la 18335 de la 18331. Porque, por un lado, va a pedir el consentimiento para el tratamiento, y por otro lado, va a pedir el consentimiento para el manejo de la información personal, y también pregunta si puede comunicar esos datos a terceros, lo cual es muy importante esto, porque ya desde el vamos va a poder discriminar qué datos va a poder comunicar, va a poder ceder en caso de que alguien se lo solicite para una investigación. Entonces, en ese sentido, es importante tener en cuenta si tengo o no tengo esos consentimientos. Sí, el consentimiento lo da el paciente. Bueno. Otra pregunta, doctora, ¿está preparada? Bueno, Sí. dice Edgar Torres. Buenos días. Si una empresa trabaja a través de un tercero para realizar estudios de laboratorio, pero esa empresa reserva los datos de salud y los resultados de estudios, ¿también la empresa debería contar con el consentimiento informado del paciente o entraría dentro de las excepciones? No, en ese caso está especialmente regulado en la Ley de Protección de Datos, que es todo lo que implica tercerización. Cuando yo tercerizo un servicio de mi empresa, voy a tener institución a institución, voy a tener, o institución a empresa, voy a tener un contrato. En ese contrato yo voy a tener que regular, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la confidencialidad y con el acceso a la información. Y como yo le estoy traspasando información a un tercero que no entra dentro de la comunicación de datos, porque entra dentro de la regulación de tercerización, ese tercero va a ser responsable y se va a convertir para la Ley de Protección de Datos en un encargado de tratamiento. Y la Ley de Protección de Datos establece que el titular de la base de datos es solidariamente responsable con el encargado de tratamiento, o a la inversa, el encargado de tratamiento es solidariamente responsable, ambos van a responder por cualquier violación que se produzca a la Ley de Protección de Datos. Entonces, el laboratorio va a ser un encargado de tratamiento, la clínica privada donde me envían a hacer un estudio va a ser un encargado del tratamiento en relación a esos datos, ¿verdad?, puntuales que van a tener en ese proceso de tercerización. Muy bien. Doctora, otra pregunta de la doctora Plada. ¿Puede acceder sin autorización a la historia clínica electrónica que se someterá a junta médica? Bueno, no está establecido a texto expreso, ¿no? Se establecen otras excepciones. Yo creo que debería solicitar, me parece, ¿no? Así, capaz que es un tema para estudiar más a fondo, pero que debería tenerse consentimiento. Porque dijimos, si para cualquier tipo de procedimiento en ese sentido, una junta médica, le vamos a decir al paciente que pretendemos hacer tal cosa, si está de acuerdo, bueno, entonces creo que en ese caso, digamos, también va a requerir el consentimiento. Y hay una ampliación un poquito de esa pregunta también, que dice, en caso de que un usuario que será sometido a junta médica a fin de evaluar su aptitud o no aptitud, se niegue al acceso de la historia clínica electrónica, ¿cómo se sigue? Si estamos hablando de una situación... Perdón, doctor, estamos hablando de un usuario de nuestra institución que es Sanidad Policial, ¿no? Sí, en caso de que un usuario se niegue y estamos, yo no sé si entendí bien la pregunta, estamos en un caso de que pueda haber un problema de capacidad.
Si estamos frente a un problema de capacidad, vamos a tener que ir por la vía judicial. Porque cuando nosotros entendemos que alguien no es capaz, bueno, vamos a tener que ir por la vía judicial para determinar la capacidad o no. No necesariamente capacidad, puede ser la aptitud para el desempeño de un trabajo, por ejemplo, policía ejecutivo. No sé si la doctora Plada directamente quiere ampliar un poquito esto. Sí, a ver si me explica un poquito mejor. Gabriela. ¿Está por ahí, Gabriela? Hola, estoy acá. No he encontrado el micrófono. No, el tema es la evaluación en junta médica de los funcionarios policiales, ¿verdad? Ejecutivos que están durante años certificados por patología psiquiátrica. Se le realiza una junta médica, pero si el policía se niega al acceso a la historia clínica, ¿cómo hacemos para dictaminarlo apto o no apto? Bueno, ahí es distinto, porque estamos hablando de determinados requisitos en función a su trabajo. Como puede ser, bueno, si yo necesito un certificado, perdón, un carnet de salud que me habilite para un determinado trabajo, bueno, no me pueden obligar a hacerme el carnet de salud, bueno, voy a quedar deshabilitada para hacer el trabajo. O sea, digamos que el tema no pasa por el acceso o no acceso, es, bueno, si no tengo acceso, no voy a poder hacer algo que necesito acreditar en mi trabajo. Sí, es una carga del paciente, dicen acá, sí, es una carga del paciente. En este caso es una carga del trabajador, porque eso no surge de una junta médica en función a un problema de salud que se quiera estudiar, determinar, donde se le consulta al paciente. Esto surge de una obligación en función de su relación de trabajo. Por lo tanto, ahí es una obligación en función a la tarea que desempeña. Pero entonces ahí, si no autoriza, ¿cómo accedemos a la historia? Pues si el funcionario se niega, que está en todo su derecho de negarse, como que hay un vacío ahí que quedamos como prisioneros de la ley de protección de datos, ¿no? Porque si no autoriza, no tenemos acceso a la historia, la Junta va a dar en blanco porque no tiene elementos ni para declarar la aptitud o la no aptitud para el servicio del funcionario. Bien, pero ahí tenemos que ver a nivel del estatuto de la normativa policial, de qué establece cuando yo no puedo determinar que alguien no es apto. O sea, si yo no puedo determinar que es apto, tiene que tener una consecuencia. No sé, se lo suspenderá, se lo dará de baja, porque yo necesito que el policía sea apto. Y si no es apto, si yo no puedo probar, ahí tengo que probar que soy apto. Si no puedo probar que soy apto, bueno, por eso se decía, es una carga en el sentido de que, bueno, las cargas desde el punto de vista jurídico son imperativos del propio interés de la persona. Lo hago porque a mí me interesa que eso se demuestre. Y en el caso del policía, bueno, a él le interesa que se demuestre que es apto. Maldonado pide la palabra. Abierto el micrófono. Sí, adelante. Maldonado Están pide pidiendo la palabra. no sé si hay... Seguí levantando. Adelante, Maldonado. Sí, buenos días. Sería bueno que después colocaras el nombre. Así tenemos. Doctor Sergio Marta, supervisor del CAS de Maldonado y la unidad penitenciaria Las Rosas. Gracias. Entramos un poquito tarde porque tuvimos un problema de conexión, pero quería preguntar una cosa que es habitual
que a veces los jefes de policía nos solicitan, a través de la jefatura, nos solicitan información sobre funcionarios que están en sumario, información que es sensible, que nosotros no brindamos, por supuesto, pero terminan, como no brindamos esa información, terminan preguntándonos si fueron certificados de tal fecha a tal fecha o durante tal periodo, y si concurrieron de repente a los controles clínicos o los controles con el servicio de salud mental. Esa información nosotros la podemos dar, porque a veces nos piden, bueno, que le demos la carga de todos los certificados que le hicimos durante determinado periodo, aunque ellos la tienen igual, porque el policía la entregó cuando se certificó. Pero también quería saber si nosotros, cuando el policía se certifica que se emiten 3 guías, una queda para la policlínica, otra va para recursos humanos y otra se la damos al policía, si nosotros estamos haciendo bien en mandarle esa que tiene que ir a recursos humanos, porque en realidad estamos mandando un dato que es médico, en definitiva. Aunque no tenga diagnóstico ni nada. Sí, el certificado no debería tener diagnóstico, ¿verdad? Solamente no tiene diagnóstico. Pero, porque ese ha sido otro tema que se ha planteado, en realidad volvemos a lo mismo, es si el policía se certificó, tiene que haberlo presentado. Entonces, no entiendo cuál es la razón por la cual se está solicitando a un tercero la información. Ahí lo que habría que analizar serían las competencias que tiene quien la solicita. La ley de protección de datos siempre considera lo que hace al interés legítimo. El interés legítimo es un elemento que nos da para poder resolver algunos casos. Por ejemplo, el interés legítimo de quien solicita la información y el interés legítimo de quien la tiene que entregar. Y eso nos va a dar la pauta si realmente podemos entregar la información o no. Eso es un análisis que hay que hacerlo caso a caso y con la normativa, ¿verdad?, que me habilite a analizar, que yo en este momento, sinceramente, no desconozco cuál es el estatuto policial en ese sentido. Pero ahí yo tengo que analizar si realmente hay un interés legítimo en solicitar la información. En determinados casos, les digo como dato, porque yo hoy les puedo dar una opinión y les puedo decir sí, no, y de repente ustedes tienen una situación que es realmente compleja y no saben cómo resolverla, o incluso a veces la jurídica de la institución tiene dudas de cómo resolverla. Lo mejor que pueden hacer en ese caso es hacer una consulta a la URCDP, a la Unidad de Protección de Datos. Y la URCDP les va a decir, lo pueden dar, no pueden dar. Pueden dar este dato, pero este no. Y ustedes están cubiertos de que el órgano de control, que no es la opinión de María José Viegas, es la opinión del órgano de control, les va a avalar el dar esa información o no. Y si ustedes entran al sitio de la consulta, incluso la pueden formular a través del sitio web, o sea, para que eso esté, digo, lo podrían hacer telefónico, pero en realidad a ustedes les interesa tener un dictamen de la unidad, ¿verdad? Para después justificar de por qué lo dan o por qué no lo dan. Pero es la mejor vía, porque les da el respaldo de la autoridad de control, y con eso se quedan tranquilos. Bien, gracias. Acá hay otra pregunta que creo que algo ya fue contestada. Nos pregunta Leticia Botaro, en el caso de un servicio tercerizado que realiza estudios de diagnóstico y se necesita acceso a la historia clínica del usuario de la institución a la que pertenece, ¿dicha institución puede dar el acceso?
con previa autorización? Bueno, si lo tomo por el lado del servicio tercerizado, acá hay que ser cuidadosos, ¿verdad? Con la información que se envía, porque tengo que enviar la información necesaria para ese estudio. Dar acceso a la totalidad de la historia clínica puede ser excesivo. Uno de los principios, que no los vimos todos por razones de tiempo, en materia de protección de datos es el principio de proporcionalidad. Y el principio de proporcionalidad es justamente donde yo tengo que evaluar, primero, qué datos solicito. Si los datos que solicito son proporcionales para el tratamiento que voy a hacer, para la finalidad. ¿No? La proporción va en función de la finalidad. ¿No? Entonces, acá yo creo que el principio que tendríamos que aplicar es el de proporcionalidad. Ver qué datos necesita esa institución y darle esa información. Y no por eso tengo que darle un acceso total a la historia clínica. Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta que yo no haya leído, pero a ver. Veo manos levantadas. Ah, bueno, García. yo de acá no veo. Hola. Sí, hola. Somos de informática de acá de Sanidad Policial. Una cosa que nos quedó para comentar, que por lo general lo que el usuario solicita es el no compartimiento de los datos entre instituciones. Claro. Entonces, si hay una junta médica, su institución que lo está evaluando tiene su historia clínica electrónica. No sé si hay una manera que el usuario puede decir, no quiero que tengan mi historia clínica electrónica donde se está atendiendo. Es algo que no, o sea, tendría que ser, ya está incluido en la asistencia, por decirlo de alguna forma, no sé cómo comentarlo. O sea, el usuario que le están haciendo una junta médica, o sea, dice, no quiero que vean mi historia para que me hagan mi junta. O sea, es algo pero que se hace en la misma institución. Pero se hace en la misma institución. ¿Podría él no indicar que vea los documentos clínicos de otra institución? Claro, No la sé. HCEN implica la autorización fuera de la institución. Lo que pasa es que Pero dentro de la institución ya tiene su historia y lo están evaluando, la junta lo está evaluando por esa historia. Sí, de todas formas hay que ser cuidadosos porque vean que si bien, o sea, ahí hay que ver qué establece el contrato, ¿verdad? Entre la institución, que cada vez se van puliendo más los contratos, entre la institución y los usuarios, ¿verdad? Si ahí hay una interconsulta, si ahí hay una segunda opinión, ¿verdad? Esto lo tenemos que ver, si el paciente quiere una segunda opinión, si se le va a informar al paciente que se va a hacer una interconsulta. Sí, obviamente es diferente que sea, por eso yo les decía los distintos consentimientos, que sea dentro de la institución, que sea fuera de la institución o que sea en un ámbito internacional. Yo voy a mandar un estudio a Holanda, porque ese estudio me lo van a poder procesar. Entonces, son distintas instancias que requieren distintos consentimientos. Si es dentro de la institución, tengo que estar al contrato que ese usuario hizo con la institución. Bien. Bueno, para ir cerrando, una última intervención de Mónica Sánchez, que está pidiendo también la palabra. Adelante, Mónica. Desbloquea el audio. El audio. Yo no sé si Mónica Sánchez está pidiendo la palabra porque tiene la mano levantada desde hoy. Hace mucho. Sí, desde el inicio. Yo le pregunté al inicio. Cambié de pantalla y la vi ahora. Pero no sé si... Bueno, acá no hay más preguntas. Ahora sí, Mónica Sánchez, si ibas a preguntar algo, si es que está. No, disculpen, es la primera vez que participo en esto de Zoom y no tenía ni idea, entonces puse la manito cuando encontré como en tema de saludos para todos, disculpen.
Ha estado muy agradable esto del tema que han tratado y me ha gustado. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Mónica. Bien, entonces nos resta agradecer ahora a la doctora María José Viega por todo lo que nos ha aportado. Posiblemente queden preguntas porque en la medida de que nos vamos teniendo mejor conocimiento sobre sobre la protección de datos y cómo nos manejamos con ellos, seguramente nos surgirán preguntas. Bueno, pues eso será para más adelante. En alguna otra oportunidad se podrá responder. Pero por ahora, muchísimas gracias, María José, y muchas gracias a todos los participantes que han estado presentes. La doctora Susana Escames quería decir algo. No, quería que quedara para avisar a todos los compañeros si esto va a quedar grabado, cómo lo podemos volver a escuchar, porque es mucha información legal que de repente la gente de la salud necesitamos más de una lectura y, en fin, no sé si nos pueden informar eso, que Esto ha sido grabado, queda grabado y va a quedar después en la página web del hospital, a lo cual todos tienen acceso. Así que en poquitos días ya estará pronto porque a todos nos va a servir. Muchísimas gracias. Bueno. Luis, yo quiero agradecerles a todos por el interés y bueno, por todas las preguntas que hicieron, que uno siempre aprende también en estas instancias, y comentarles que bueno, que tienen material. Yo tengo un canal de YouTube, María José Viega, Derecho y Tecnologías, y bueno, doy clases a veces sobre estos temas, así que pueden encontrar material ahí o pueden encontrar material en mi blog, que está la dirección en la presentación. Que después lo que sí puedo hacer es enviarle a Luis la presentación para que la pueda distribuir. Perfecto. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. María José, muchísimas gracias a todos y bueno, será hasta otra oportunidad. Gracias. Chao. Chao. Luisito, la Molina, una pregunta. Una de las primeras preguntas que te llevo la... ¿Era ella? Está en el chat. Vicky, ¿estás? Tengo un micrófono. No sé. Gracias. No voy a ver. Ay, por